2, 1, go.
Sí, buenas tardes. Bienvenidos a todos en una nueva sesión, la de hoy, en la que me gustaría hablar eh, de cómo opera, de cómo actúa la inclinación al mal, cómo actúa el ego, cómo el ego nos engaña continuamente, cómo nos va seduciendo, cómo nos va traicionando. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un periodo, en un espacio-tiempo, en estos momentos de máxima oscuridad, máxima decadencia de valores, máxima decadencia de principios y, y lo podéis comprobar vosotros en vuestro entorno, de cómo el mal está muy activo en los últimos momentos y el egoísmo está ahora más de manifiesto que nunca, ¿no? Y es muy recomendable saber cómo actúa nuestro enemigo. No podemos reconocer a un enemigo que es invisible, un enemigo del que somos inconscientes, un enemigo que no es material. Estamos hablando de fuerzas espirituales y, como dice, la batalla no es contra carne, sino contra potestades de los mundos espirituales. Y el ego es una energía espiritual que es nuestro adversario y es muy recomendable saber conocerlo, porque si no lo conocemos, nuestra vida va a estar influenciada por el caos y por continuos obstáculos que van a ser recurrentes, ¿no? Y en este sentido, pues me gustaría que os quedarais con ciertas ideas claves, ¿no? Mm, Vamos a ver en la presentación una síntesis de ideas claves que considero que son muy importantes de tenerlas en cuenta porque continuamente se nos van a repetir en nuestra vida diaria, ¿no? Vamos a hacer un resumen y solamente he recogido 5 ideas claves de lo que hemos visto hasta ahora en las clases anteriores, porque no quiero cargar con muchos conceptos, sino lo que quiero es que tengáis las ideas muy claras, que sepáis que hay patrones con los que actúa el enemigo, en este caso el ego, que también lo podemos llamar Satán, y conocer esos patrones de comportamiento, de conducta, cómo se mete en nuestro pensamiento, cómo nos marca determinadas tendencias, es fundamental para dejar de tener una vida caótica, una vida llena de dolor y una vida llena de sufrimiento. Y cuando seamos más conscientes de cómo opera esta energía en nosotros, os puedo decir que mientras más conscientes seáis del ego, de vuestro ego, más empezaréis a amaros, porque os daréis cuenta de qué es lo que no queréis en vuestra vida. Y cuando dejáis ese vacío de qué es lo que no queréis en vuestra vida, empezáis a ser conscientes de qué es realmente lo que queréis. Porque el ego está continuamente bloqueando vuestro propósito como alma aquí. Porque el ego es un enemigo, es un entrenador que juega muy duro y te está intentando hacer caer continuamente. Y no podemos subestimar el poder del ego, porque el poder del ego lo coge de nosotros. Y en este sentido, pues vamos a ver 5 ideas claves de, de lo que hemos visto hasta ahora, porque me gustaría que estos son semillas que deben sembrarse en vuestras mentes para que seáis muy conscientes de cuándo estáis actuando desde el ego y cuándo estáis actuando desde el alma. Y eso lo veremos en la parte de las emociones,
porque hay un sentir que es del ego y hay un sentir que es del alma. Y nosotros, la idea es alinearnos con el sentir del alma, porque el ego siempre te va a llevar por caminos que no tienen salida y caminos llenos de sufrimiento. Y yo hablo por mí mismo y me imagino que todos los que estamos aquí, de alguna forma, también tendréis ese parecer. Ya me cansé de sufrir y lo que intento en mi día a día es que ese ego, mi ego, tenga cada vez menos poder sobre mí. Y ese debería ser el propósito de todas las personas, es un propósito general. Nosotros tenemos que reducir la influencia de nuestro ego en nuestras vidas. Pues la primera idea clave que os traía es el ego continuamente te hace creer en la satisfacción permanente. Quiere decir que continuamente te está incitando a que busques determinados logros, determinadas posesiones, y cuando tú logras eso que el ego te está ofreciendo, vuelves a tener la sensación de vacío. Y continuamente estamos en un círculo vicioso, como el ratón este que da vueltas en esa rueda y nunca encuentra salida. Y sabemos que nada material nos va a satisfacer nunca. Nada material, ningún deseo egoísta material va a satisfacernos nunca. ¿Por qué? Porque la realidad de nosotros no es este mundo físico. Nosotros somos almas que transitoriamente estamos en este viaje o en este sueño o en este mundo ilusorio, como queramos llamarlo, pero nuestra realidad no es de este mundo. Otro aspecto que me gustaría recoger es que me han dicho varias personas que lo están aplicando en su día a día, es el tema del observador externo. El aplicar, el observar nuestros pensamientos, el observar nuestra conducta, eh, están teniendo, se están dando cuenta de que la mente baja la velocidad, se reduce ese movimiento caótico de la mente cuando nosotros incorporamos al observador, el observador permanente. Ese observador es el alma. Y el alma, cuando está en modo consciente, nos va a evitar muchos obstáculos, nos va a hacer ir por el camino correcto. Porque si nosotros vamos en automático, vamos a tener un comportamiento muy reactivo. Vamos a ser personas que continuamente vamos a tropezar. Y esos tropiezos nos van a causar dolor y sufrimiento. Y precisamente es eso lo que queremos evitar. Nosotros queremos conectarnos con nuestro propósito. Nosotros queremos saber quiénes somos y para qué estamos aquí. Cada uno de nosotros, cada uno de vosotros tiene un propósito general. El propósito general es elevar la creación y cada uno tiene un propósito particular que está asociado con sus capacidades, con sus talentos y con una serie de virtudes que cada uno tiene que descubrir. Descubrir eso es un gran mérito. Descubrir lo que a uno se le da bien, ese deseo interno del alma, es de verdad un mayor tesoro. Las personas que lo descubren tienen un gozo que no tiene ninguna comparación con nada material. Y esos son los tesoros que nos llevaremos de este mundo cuando ya no estemos en un cuerpo físico. Otro de los aspectos que hemos visto es el tema de la autopercepción y la autoestima. Yo tengo que decir aquí que todos, me incluyo yo el primero, en algún aspecto de nosotros tenemos nuestra autoestima dañada. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del Satán, el dañarnos la autoestima, el alejarnos de lo que nosotros realmente somos
porque ese es su trabajo. Y el mérito está en descubrir cuáles son esos aspectos de nuestra personalidad, de nuestro ser, que están dañados en la autoestima y elevarlos. Y suele ser que esos aspectos de nuestra vida en lo que tenemos dañados esconden nuestros grandes tesoros. Y es allí donde están también nuestros grandes miedos. Por tanto, es una labor que tenemos que hacer, descubrir qué aspectos tenemos de baja autoestima, dónde tenemos nuestra autoestima herida. Eso lo veremos en los módulos de las emociones, veremos las heridas emocionales, veremos también cómo sanar a ese niño interno, esas emociones que están bloqueadas en la mente subconsciente. Veremos cómo sanar a ese niño, porque nosotros sabemos que nuestro comportamiento, nuestra vida, depende de eso que ha impactado en nuestra mente subconsciente. Y esa mente subconsciente se quedó impactada por una serie de emociones. Y esa serie de emociones se tuvieron lugar cuando éramos niños, cuando no teníamos herramientas para gestionar esas emociones. Y trabajar esas emociones es fundamental. Y os lo digo por propia experiencia, de que trabajar esas emociones es realmente lo que te permite descubrir quién tú realmente eres. Y tiene que ser un proceso. No es algo que tú descubras y que tú puedas gestionar en una semana o en 2 semanas. Es un proceso. Otro aspecto es la influencia de los pensamientos en la realidad. Nosotros nos convertimos en lo que pensamos y en cómo se representa eso en nuestra conducta. Si nos enfocamos en aspectos positivos, esto fortalecerá nuestra vida. Y la energía negativa de los pensamientos eh, nos llevarán siempre por caminos tortuosos, por caminos de dolor y de sufrimiento. Y eso es lo que ya no queremos. Nosotros queremos ir por un camino que sea llano, que sea un camino sin obstáculos y tenemos que tener muy claro que tenemos que decidirnos por servir a uno de los dos amos. Existen dos amos. Uno es el ego, al que podemos llamar el amo impostor, y el otro es el espíritu, o lo que podríamos llamar también la inclinación al mal y la inclinación al bien. Y esto es lo que vamos a dar hoy en la clase de hoy. Me parece un tema súper interesante de cómo opera la inclinación al mal en nuestras vidas, saber detectar esos patrones, porque mientras menos conscientes seamos de la inclinación al mal, más influencia va a tener esa inclinación al mal en nosotros. Otro de los aspectos es la actitud y las elecciones en la realidad. La actitud y las elecciones que hacemos determinan nuestra realidad. Una actitud negativa nos lleva a a una línea desfavorable. Si las cosas las enfocamos desde una actitud negativa, lo que vamos a recoger son resultados negativos. En informática te dicen que si metes datos erróneos, el resultado va a ser datos erróneos. Por tanto, nosotros tenemos que ser muy conscientes de nuestra actitud y de nuestras intenciones. Y por supuesto, os invito a que no tengáis miedo, porque realmente cada uno de vosotros tiene en su interior todas las herramientas para transformar su vida. Y por supuesto, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos ser auténticos y sentir, porque no es algo que se pueda intelectualizar, la unicidad. Sentir que todos estamos conectados, que todos somos uno
Y esto es algo que se debe experimentar y se experimenta a través del sentir. Y ese sentir lo tenemos que integrar en nosotros mismos. Tener una coherencia en nuestra mente consciente y en nuestra mente subconsciente. Lo que sería el aspecto masculino, que es la mente consciente, y el aspecto femenino, que es la mente subconsciente. Y buscamos eso, ser personas auténticas. Y mientras más auténtico tú seas, más personas que no lo sean van a desaparecer de tu vida. Cuando tú te conviertas en una persona divinamente egoísta, en el sentido de que no permitas falsedad, no permitas ilusiones, no permitas tendencias egoístas, no permitas esa competitividad que te lleva por camino de sufrimiento, mientras más auténtico seas contigo, más auténtico vas a ser con el mundo, porque el mundo es un efecto de tu estado mental. El mundo no es como es, sino es como tú eres. Y eso cuesta trabajo de entenderlo, porque este mundo está diseñado para que nosotros nos creamos que la separación es un hecho. Y uno tiene que hacer un trabajo para experimentar que la unicidad, la unidad es la única realidad. Y llegará un momento en que estéis en un estado de conciencia en que os deis cuenta de que estáis en la unidad y al mismo tiempo estáis aquí navegando por el mundo de la dualidad, que es el mundo este en el que estamos. Claro, me dice aquí Norma que pareciera que te vas quedando solo, pero luego tú vas entendiendo que es solo algo que tú creas. Claro, nosotros somos seres creadores. Lo que pasa es que si el amo que dirige nuestra vida es el ego, estamos creando o fabricando ilusiones constantemente. Y en la medida que nos volvemos auténticos, vamos a ir quitando todas esas ilusiones de nuestra vida. Por eso esto es un trabajo con uno mismo. Todo la intención con la que está hecho este taller es que descubramos que, que cada uno está viajando aquí en este mundo y el viaje es con uno mismo. O sea, no tenemos que cambiar a nadie, no tenemos que despertar a nadie, no tenemos que salvar a nadie. Nosotros no somos salvadores. De lo que se trata es de depurarnos a nosotros. Y en la medida que nosotros nos depuramos, eso repercute en los demás. Por tanto, vamos a dejar de intentar cambiar a los demás porque es muy fácil ver los defectos de los demás, ver esos aspectos que puedan parecernos negativos, pero en realidad lo que estamos viendo es un reflejo. Si me molesta algo de alguien, es que de alguna forma me está reflejando algún aspecto interno mío. O sea que todo el trabajo que tenemos que hacer es con nosotros. Por eso os invito, y yo lo he tenido, que os deshagáis del programa de Salvador del Mundo, el programa de víctima. Todos esos programas son programas del ego. Y nosotros no somos víctimas del mundo que vemos, sino que somos 100% responsables del mundo que vemos. Y esto cuesta mucho. Sobre todo, el ego nunca va a reconocer que es responsable del mundo que ve. Y hoy me gustaría centrarnos en cómo podemos entender la inclinación al mal. Eh, una de las cosas que me gustaría decir es que el mal hace un gran trabajo. ¿Por qué hace un gran trabajo? Hace un gran trabajo porque nos hace creer que el mal no existe. Y como esto, como hemos dicho al principio, es una energía, no estamos hablando de una entidad física,
sino que estamos hablando de una energía espiritual, pues la mayoría de la gente piensa, la mayoría de la gente piensa que el mal, hay mucha gente que el mal no es real y que solamente existen seres humanos buenos y seres humanos malos. Y no es así. Existen seres humanos con un sistema inmunitario metafísico más fuerte y seres humanos con un sistema metafísico más débil. Y el mal penetra por ahí. Y hoy me gustaría que nos adentráramos en este tema tan profundo y además esencial como es la inclinación al mal. Y la inclinación al mal debemos ser conscientes de que es un aspecto inherente a la condición humana. Vemos que a través de la historia nos sirve de guía y ver cómo esa inclinación al mal se manifiesta en nuestras vidas y cómo podemos reconocerla y superarla. Y he traído una historia que viene en el SOAR y es la historia de los bandoleros, una historia de seducción y de engaño. Imaginen una banda de ladrones al acecho en los caminos, listos para robar y matar. Uno de ellos, experto en el arte del engaño, con un habla suave, se adelanta para atraer a los incautos. Se presenta como un esclavo sumiso, ganándose la confianza de aquellos que desafortunadamente creen en él y se alegran por su presencia. Ese ladrón, con astucia, guía a sus víctimas por el camino donde el resto de la banda espera, y cuando llegan, revela su verdadera naturaleza. Es el primero en atacar, entregándolos a sus compañeros para que los maten y les roben. Esta traición es un despertar brutal para las víctimas, quien lamentan haber seguido la inclinación al mal y la suavidad engañosa de la lengua del ladrón. Esta narrativa vemos que simboliza una lucha interna que todos enfrentamos. La inclinación al mal siempre está ahí. Es una realidad en nuestro día a día. Esta inclinación al mal vemos que está representada por el ladrón. Es esa voz que nos seduce con promesas vacías, con placeres fugaces, que nos desvían de nuestro camino verdadero. Es un reflejo de nuestras propias tentaciones, de esos momentos en que nos dejamos llevar por impulsos que sabemos que no están bien. Aquí la enseñanza que podemos ver de esta historia que nos plantea el SOAR, que la pasaré luego por el grupo y os animo a que veáis esta parte del SOAR porque es súper interesante. Yo aquí solamente he hecho un pequeño resumen. La esperanza de esta historia, al igual que algunos, al reconocer al ladrón, eligen un camino diferente. ¿Cuándo tú puedes elegir un camino diferente? Cuando conoces al ladrón. Si no conoces al ladrón, el ladrón te va a engañar. Nosotros también podemos despertar y tomar decisiones conscientes. Reconocer, o sea, este reconocimiento es, es crucial. Cuando vemos a la inclinación al mar por lo que es una ilusión que te promete mucho, pero te va a llevar a la destrucción. Entonces, cuando la reconocemos, es cuando podemos elegir no seguir sus pasos. Por eso os invito a que reflexionéis en todos los aspectos de vuestras vidas y toméis la decisión consciente de tomar la decisión de seguir a un amo que sea verdadero, que sea el espíritu. Porque si no tomáis, y el espíritu es la inclinación al bien, siempre es favorecer la creación, favorecer a los demás y favorecerte a ti mismo como parte de la creación. Tomar esa decisión es fundamental.
Porque este viaje se trata de un viaje continuo de autoconocimiento, de buscar la verdad y de esforzarnos por vivir según principios éticos y morales. Cada decisión consciente que tomamos, cada vez que optamos por no seguir a esa voz seductora, que en el ejemplo que hemos puesto era el ladrón, nos acerca más a nuestra mejor versión. Por lo tanto, os invito a que reflexionéis porque todos, cada uno de nosotros, tiene a ese ladrón cada día intentándonos robar, intentándonos destruirnos cada día, que caigamos, nos va a poner obstáculos y reconocerlo va a impedir que caigamos. Tenemos que ser muy conscientes de que la inclinación al mal es una realidad, pero no es toda nuestra realidad. Podemos poner aquí el ejemplo de que todos somos café con leche. Podríamos decir que la leche es la inclinación al bien y el café, que lo oscuro, es la inclinación al mal. En la medida que aumentamos esa inclinación al bien, vamos reduciendo el poder que tiene esa inclinación al mal en nosotros. Tenemos la fuerza, la sabiduría y la capacidad de elegir un camino diferente, un camino que nos lleve a la luz, al crecimiento y a la verdadera felicidad. Aquí termina esta historia, esta pequeña historia de los bandoleros. Hay aquí una serie de preguntas. Claro, los obstáculos, me dicen aquí que se dice que los obstáculos nos hacen crecer y demás. Claro, tú puedes evolucionar en esta vida a través de dolor y sufrimiento o a través de sabiduría. Y os digo, por experiencia propia y por la experiencia que tengo de muchas personas, es que llega un momento en vuestra vida en la que os cansáis de sufrir y de tener dolor. Y es entonces cuando uno busca sabiduría, eh, vais a notar que vais a buscar la sabiduría con la misma fuerza o más que con la que buscáis el dinero. Porque todo el mundo inconsciente busca el dinero. Pero te das cuenta de que la sabiduría es lo más importante. Porque la sabiduría es lo que te permite conseguirlo todo. Me plantean aquí también otra pregunta de cuando nos encontramos, pregunta Javier, cuando nos encontramos una persona manipuladora y falsa, es atraída por nosotros, claro. Eh, Esas personas que vienen a nosotros y que nos plantean eventos inconfortables son mensajeros que vienen a traernos un mensaje y una enseñanza. Y por tanto, el tema no está con esa persona en sí misma, sino con el mensaje. ¿Qué tengo que aprender yo de una persona falsa y manipuladora? Pues seguramente en algún aspecto de mi vida esa inclinación al mal se ha colado por ahí y en algún momento yo he sido así. Y el mensaje es, debo quitar esa inclinación al mal para que dejen de venir a mi vida personas manipuladoras y falsas, porque ya he aprendido la lección y ya no necesito más. Despido al mensajero con amor e integro el mensaje. Me dicen aquí también, dice, es muy impactante reconocer el reflejo de nosotros en otros. Me pasa cuando lo trabajas y tienes compasión, lo entiendes y se cae el velo. Es muy lindo saber y sentir que eso puede suceder. Claro, cuando te das cuenta de que todo es contigo mismo y que lo que estás viendo es un reflejo de tu estado mental y emocional y todo funciona en bucle porque el estado mental es condicionado por el estado emocional y el estado emocional condiciona el estado mental y entramos en bucle.
Por eso es muy, muy importante trabajar en el nivel de los pensamientos y trabajar en trabajar las emociones, porque al final nos vamos a dar cuenta de que todos necesitamos limpiar y sacar esa basura mental de tanta programación, de la educación que hemos tenido tan limitante, de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno laboral, educativo, todo nos ha ido condicionando y nos ha ido insertando una serie de creencias limitantes que no somos nosotros. Y por eso es muy importante saber lo que uno quiere. Claro, dice aquí, eh, son procesos que sirven de aprendizaje, pero que cada vez que somos conscientes los obstáculos deben desaparecer. Claro, en el momento que tú integres el aprendizaje, esas personas que producen eventos desagradables van a desaparecer de tu vida. Pero tienes que integrar el mensaje. O sea, no intentes matar al mensajero. Lo importante es el mensaje. Y la mayoría de la gente se mete en guerras de querer matar al mensajero, cuando lo importante es integrar ese mensaje. Claro, me pregunta Javier aquí, ¿el ego impide obtener abundancia? Claro, porque el ego tiene un sistema de creencia basado en la escasez. El ego, el Satán, la base es el pensamiento lineal. El pensamiento lineal significa que no voy a dar porque si no me voy a quedar sin nada. Y mientras que el pensamiento circular, el pensamiento divino, significa que todo lo que tú das, te lo das a ti mismo, porque no hay separación. En el momento que tú tienes esa conducta de compartir, de dar, se están activando en ti emociones positivas, sentimientos positivos. Y eso te va a generar una serie de sustancias en tu organismo de que te van a dar sensación de bienestar, te va a acercar a esa autenticidad y a esa unicidad en la que todos compartimos, ¿no? Aquí vamos a ver ahora algunas estrategias del ego, del Satán o del adversario. Me preguntas aquí que si el ego puede ser detectado únicamente en la Neshama, como también en Nefesh y en el Ruach. Eh, el Nefesh es el nivel físico del alma, el Ruach el nivel emocional y la Neshama es nivel intelectual y espiritual del alma. Eh, el ego, las raíces del ego son muy profundas y pueden afectar todos estos niveles del alma. O sea que tenemos que ir depurando capa por capa. La tentación del egoísmo. Es una de las estrategias favoritas del Satán. El Satán, ¿qué es lo que persigue? Lo que persigue es desviar continuamente a las personas de su camino espiritual. O sea, el Satán te va a intentar sacar de tu camino, de tu evolución espiritual continuamente. Y lo hace a través de ese egoísmo y sobre todo también un aspecto que hemos visto que era muy importante. Te va a intentar bajar la autoestima. Te va a hacer sentir insignificante. Te va a hacer sentir que tus decisiones, tus acciones no tienen ninguna importancia en un mundo en el que hay 7.800 o más de personas. Lo que yo haga no tiene ninguna repercusión y no es cierto. ¿Por qué? Porque son los pequeños cambios los que producen grandes transformaciones. Y este es uno de los engaños más comunes del Satán. Por tanto, aquí una de las cosas clave que tenemos que tener en cuenta es que nuestro propósito diario y a cada momento debe ser trascender el ego. Y ese ego tenemos que reconocerlo en nosotros. Es mucho más fácil reconocerlo en los demás, porque a mí me hace gracia cuando le he preguntado a ciertas personas y me han dicho que no tenían mucho ego, que el ego lo tienen los demás.
Y, y debe ser un acto de responsabilidad reconocer que todos tenemos ego. Y eso se consigue a través del conocimiento, del autoconocimiento y de la compasión. Porque cada paso que mostramos hacia el desinterés, o sea, no tener expectativa cuando damos a los demás, es lo que realmente está conectando con nuestra alma, que es nuestra verdadera naturaleza. O sea que si sentís o podéis percibir u observar cualquier aspecto de vuestra vida en la que tengáis baja autoestima, ahí os tenéis que dar cuenta de que ahí está operando el Satán o el ego. Me preguntan aquí por un libro para, para conocer la estrategia del ego, del Satán. Hay un libro que después compartiré por el grupo que se llama El Satán, la autobiografía del enemigo interno, creo que se llama, de, de uno de los hermanos Bell. Y es un libro que es fundamental. Yo me lo leí varias veces y la verdad que sugiero que lo leáis, ¿eh? Otro de los aspectos con los que opera es ese Satán o ese ego. Él, la semilla, lo que hace sembrar en tu mente es la semilla de la duda. Esta semilla involucra incertidumbre y confusión en nuestras mentes, lo cual puede desviarnos de nuestro camino espiritual y de la verdad. O sea, ¿qué es lo que realmente nos da fortaleza en nuestra vida? Tener certeza. ¿Y el Satán qué hace? No, nos mete dudas, nos hace tener dudas, incertidumbre. O sea, ¿en qué aspectos de mi vida tengo incertidumbre y tengo dudas? Pues de reconocer que en ese aspecto de mi vida está operando el ego. O sea, no es algo que esté pasando fuera, sino es algo que está pasando dentro. Y dejo de buscar culpables ahí fuera, porque si busco fuera culpables, estoy buscando en un mundo de sombras. Y de aquí de lo que se trata es de ser auténtico y de darnos cuenta de que el trabajo es con nosotros mismos, que no tenemos que cambiar a nadie. Por eso, una de las claves para enfrentar esta estrategia del Satán debe ser enfrentar nuestras dudas, nuestros obstáculos, y no y no ver esas dudas como un obstáculo, sino profundizar en en su comprensión y fortalecer la fe. Y tenemos que integrar esas dudas y darnos cuenta de que la raíz de esas dudas no es real. Seguramente está basado en miedos de situaciones del pasado. Y lo que estamos haciendo continuamente es traer el pasado a nuestro presente. Otro de las herramientas fundamentales con las que el Satán continuamente nos está intentando hacer caer es el engaño de la gratificación inmediata. Estamos en un mundo en el que, en que cada vez tenemos más inmediatez. Queremos un producto, lo compramos por Amazon y lo tenemos incluso en el mismo día. Y todo es inmediato. Y esto va en contra de una de las virtudes que tenemos que cultivar como alma, que es la paciencia. Porque esa inmediatez, en vez de llenarnos, lo que produce es vacío. Podemos aquí, por ejemplo, poner el ejemplo de una persona que busca alivio rápido y recurre a consumo compulsivo o lo que está ahora tan de moda como es la evasión en redes sociales. Aunque estos comportamientos pueden ofrecer un alivio momentáneo, a largo plazo generan vacío y desconexión con nuestro ser auténtico. Por eso el rey del engaño, el Satán, a través de la gratificación inmediata, está generando un mundo ilusorio. Y lo que hace es desconectarnos de la fuente de felicidad y plenitud, que es lo que realmente nos conecta con lo divino y con el crecimiento del alma.
Por eso debemos dejar de buscar soluciones externas y temporales y tenemos que ir a la raíz. Y la raíz del problema es que el ego está operando en alguna faceta de nosotros, en alguna parte de nosotros. Y a veces eso no es nada evidente. O sea, quiere decir que tenemos que quitar capas para ir a la raíz. Esto es como una cebolla y tenemos que ir quitando capas. Y aquí podemos hablar de la historia de la parábola del hijo pródigo. Vemos que es un ejemplo clásico. El hijo menor que busca placeres inmediatos y finalmente se encuentra insatisfecho y solo, dándose cuenta de que la verdadera felicidad yace en su hogar, en la reconciliación con su padre y consigo mismo. En cierto modo, todas las personas que estamos haciendo este trabajo de depurarnos a nosotros, de irle quitando poder a nuestro ego, lo que estamos, en cierto modo, es buscando dar vuelta a nuestro origen, dar vuelta a nuestro hogar, porque sabemos que nuestro hogar no es este. Por tanto, las claves para vencer o trascender esta gratificación inmediata es darnos cuenta de que esas gratificaciones inmediatas lo que van buscando es una desconexión. Y el crecimiento personal viene de la introspección, la conexión espiritual y el compromiso con valores auténticos y duraderos. Superar el engaño de la gratificación inmediata es un paso crucial hacia una vida más plena y consciente. Otra de las facetas que actúa continuamente el Satán es a través de regocijarnos en el dolor y el sufrimiento, sobre todo a través del programa de víctima. Imagina a alguien que está atravesando un periodo difícil, con la pérdida de un ser querido. En estos momentos de dolor, el Satán puede susurrar pensamientos de desesperanza, de resentimiento y sobre todo lleva a esa persona a cuestionar su propia fe y su propósito de vida. Y aquí vemos la historia de Job en la Biblia. Es un claro ejemplo de que a pesar de sufrir grandes pérdidas y enfermedades, o sea, perder su familia, perder su riqueza, perder su salud, Job mantiene su fe, demostrando que la fidelidad y la confianza en lo divino pueden superar cualquier prueba de sufrimiento. O sea, todo el poder está en el espíritu. El ego te va a llevar por caminos sin salida y luego cuando lo necesites, él va a desaparecer. Las claves para trascender esta estrategia del Satán es transformar el dolor en una fuente de aprendizaje y crecimiento espiritual. Por tanto, os animo a que vayáis más allá de la superficie del sufrimiento, descubriendo que en él hay una oportunidad para fortalecer la conexión y la esencia más profunda con lo divino. La superación del dolor y del sufrimiento es una poderosa forma de resistir las tácticas del Satán y afirmar nuestra fe y resiliencia espiritual. Dice, a un niño pequeño le debemos decir que no le haga caso a la voz que le dice que no puede para que no le afecte su ego desde niño. Eh, Te voy a poner ejemplo de cuando mi niño me decía que no podía, cuando estaba empezando a aprender a coger la bicicleta, ¿no? Todavía tenía los ruedines y había una pendiente por la que él pensaba que no podía subir. Y en ese momento se me ocurrió decirle que se repitiera a sí mismo, yo puedo porque yo soy. La palabra yo puedo porque, esa frase yo puedo porque yo soy, tiene muchísimo poder. Y, y cuando él tiene una mente totalmente subjetiva, un niño pequeño, pues él
le impactó la frase, la repitió y subió la pendiente. O sea, no trabajemos con los niños eh, con el no, sino en aspectos positivos. Yo puedo porque yo soy. Es mucho más potente, yo puedo porque yo soy, que ya podrás hacerlo en el futuro. Es mucho más, es una frase de poder. Y de lo que se trata es de que empoderemos a los niños, no que los limitemos. Otro de los aspectos con los que opera el Satán continuamente es la manipulación de las emociones. Y esto ya lo veremos cuando veamos las emociones, cómo en realidad nuestro caballo de batalla aquí en este mundo son las emociones. Y esto implica que el Satán continuamente nos va a intentar desequilibrar espiritual y mentalmente. Por ejemplo, el caso de una persona que experimenta una ira intensa y descontrolada. En esos momentos, el Satán lo que intenta, esa energía lo que intenta es intensificar la emoción para que esa persona pierda el control y de manera destructiva dirija esa ira hacia los demás y pierda la paz y la armonía interior. Debemos entender que nuestras emociones son energías que pueden ser elevadas para conectarnos con lo divino o manipuladas para alejarnos de nuestra verdadera esencia. Y aquí la historia del rey David y Saúl en la Biblia nos muestra cómo esa emoción negativa de envidia e ira pueden cegar y llevar a la destrucción. Sabemos que Saúl intentó matar al rey David eso le vino todo en contra a él. Las claves: no podemos esconder nuestras emociones negativas. Tenemos que reconocerlas y transformarlas. Tenemos que, de alguna forma, dejar de emitir juicios contra nosotros y comprender que esas emociones hubo un momento en que nos impactaron y debemos sanar a esa persona que fuimos en el pasado, dejar de juzgarnos, ¿no? Otro de los aspectos en los que opera el Satán es la ilusión de la autoimportancia. Lo que hace es ponderar esa sensación de vanidad y de orgullo de nosotros. Y, y la verdad que lo que nos desconecta de la espiritualidad es el orgullo, esa sensación de creernos más importantes que los demás, de pensar que el mundo gira alrededor nuestra y para nada eso tiene que ver. Nosotros debemos ser humildes ante Dios y grandes en Dios. O sea, Dios está operando a través de nosotros. Y una de las cosas que más aleja esa intervención de Dios en nosotros es ese orgullo y esa soberbia. Dicen que donde hay soberbia, ahí no está Dios. Una de las claves para, para superar esta ilusión de autoimportancia es explorar más allá de nuestro ego, recordándonos que debemos ser humildes y estar conectados con los demás para fortalecer nuestro crecimiento espiritual. Cuando superamos esta ilusión de autoimportancia, abrimos las puertas a una mayor comprensión y amor por nosotros mismos y por los demás. Esta superación es clave para resistir esas seducciones del ego y avanzar. Otro aspecto importante es cómo se camufla eh, este adversario en nuestra vida diaria y sobre todo en acciones que aparentemente son pequeñas e insignificantes en nuestro día a día. Imagínate a una persona que en medio de su rutina diaria elige la crítica a la compasión, el chisme en lugar de la verdad. Estos actos, parecen actos menores, pero gradualmente hacen que la persona aumente en intensidad y esa crítica y esa mala boca, ¿no? Y es como, podemos poner el ejemplo de una presa que se hace una pequeña grieta y esa pequeña grieta
va penetrando el agua y cada vez se va haciendo más grande. Y llega un momento en que se desborda. Pues así actúa esa inclinación al mal. Penetra a través de una pequeña grieta y cada vez va haciendo esa grieta mayor hasta que desborda. Por eso debemos ser conscientes de nuestras elecciones diarias e inclinarnos hacia el amor, hacia la compasión, hacia la empatía hacia los demás, el mejorar la vida de los demás para nosotros vivir en armonía y tener un entorno cada vez más armonioso. Aquí hay un aspecto muy interesante que es la estrategia del asado lento. ¿Qué quiere decir esto? Esta táctica es una táctica de corrupción gradual de la persona, donde los pequeños compromisos con el mal, repetidos a lo largo del tiempo, terminan desviando a esa persona significativamente de su camino espiritual. Podemos poner el ejemplo de una persona que en su trabajo realiza pequeñas concesiones éticas en su trabajo. Al principio pueden parecer insignificantes, pero con el tiempo estas decisiones van erosionando su integridad, llevándolo a justificar acciones cada vez más cuestionables. Debemos ser conscientes que la santidad y la pureza son mantenidas a través de contactos, de constantes actos de bondad y verdad. La corrupción gradual es una desviación sutil, pero muy peligrosa en este camino. El engaño del ego que nos hace creer que pequeñas desviaciones de nuestros principios no tienen consecuencias. Esto es, volvemos al principio, el ego nos hace creer que somos insignificantes. Y si nosotros aceptamos esa creencia de que somos insignificantes, también vamos a aceptar que nuestras acciones, que nuestras decisiones no tienen ninguna repercusión. O sea, esto es un engaño sobre otro engaño y sobre otro engaño. Y nos vamos a ir dando cuenta a medida que trabajamos en la observación de nuestro ego, de la cantidad de engaños que tenemos en nuestra vida, ¿no? Por eso se dice que cuando una persona busca la verdad de verdad, lo primero que se encuentra al principio es una montaña de mentiras. Y aquí la historia del rey Salomón puede ilustrar este aspecto en la que el Satán nos engaña, porque sabemos que el rey Salomón es la persona más sabia, o fue la persona más sabia de la historia, pero al final de su reinado cayó. Y vemos que aunque inicialmente era sabio y justo, sus compromisos graduales con deseos mundanos, y aquí tiene que ver esto con deseos sexuales, y presiones externas lo llevaron a alejarse de los principios espirituales. ¿Cómo trascender esta estrategia del Satán del asado lento? Las claves son autoconciencia y coherencia en nuestras decisiones diarias. No sucumbir a esas seducciones, aunque parezcan acciones insignificantes, aunque parezcan decisiones insignificantes, pueden tener mucha repercusión. Por eso es fundamental evitar esa trampa del asado lento, del Satán. Mantenernos fieles a nuestros valores en todo momento es clave para un desarrollo espiritual auténtico y profundo. Y lo vamos a dejar aquí. eh, y si tenéis alguna pregunta, pues yo estaría encantado de poder responder si Dios me lo permite. Hola Asher, ¿sí me oyes? Sí, sí, te oigo. Mira, yo aquí tengo el internet muy mal, así que a ver si logro oír o logro estar en conexión porque Yo me saca varias veces. te escucho perfectamente. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Alicia, Aurali, pero Alicia, que te he hablado contigo por WhatsApp.
Sí, de tu sí, libro. sí, sí, dime, Alicia. Mira, ahorita que me contestaron ahí de que sí, cuando superas los obstáculos, pues esa fue tu experiencia, ¿no? Ujú. Pero así como que mi gran duda es, la cábala te pide, te ayuda, como dices, a allanar el camino. Pero entonces, ¿qué tanto voy a allanar un camino cuando tengo que tener esos obstáculos que me dicen que todo es para bien y es para crecer? Entonces ahí es donde yo le veo la contradicción. Ya sé que si pasas el obstáculo lo logras y lo resuelves, ok, pero entonces, ¿por qué la cábala te dice allana el camino? Es como, yo lo entiendo al allanar como decir, no, que no tengas el obstáculo que te toca. Entonces Claro. ahí es donde yo veo la gran contradicción. Digo, bueno, o quiero un camino llano o tengo que tener obstáculos para superarlos. Entonces sí me contradigo, o sea, se me hace contradictorio esto. Es como decir, Dios me va a ayudar a superar todos los obstáculos. Sí, pero ¿hasta qué punto es Dios que me va a ayudar o que Él mismo me está mandando los obstáculos para que yo sola los supere? O sea, ahí es donde me entra una super, así como contradicción y digo, bueno, o pido de que no se me quiten los obstáculos o tengo que aceptar las dificultades que me lleguen. Sí, Esa es. tú tienes que tener en cuenta que Dios es tu sombra. Por eso tienes que ser muy consciente de cuál es tu intención a la hora de estudiar Cábala. ¿Qué intención te lleva a estudiar la Cábala? Es para tener, no sé, hay gente que estudia Kabbalah buscando la riqueza, hay gente que estudia Kabbalah para tener mucho, para elevar su intelecto, hay gente que estudia Kabbalah eh, porque en realidad busca a Dios. Eh, Tienes que tener muy claro, ser muy consciente por qué estudias Kabbalah. Porque quiero entender los obstáculos, por qué no me han tocado las cosas que quiero, por qué no sé. Por ejemplo, yo crecí sin padre, número Ujú. uno, y que te dicen todo lo que te pasa en tu vida es para bien. Bueno, ¿en dónde está el bien de que yo haya nacido sin padre, de que yo todavía no me case, de que todavía no he logrado lo que quiero? O sea, ¿dónde le puedo ver el bien? Y por eso quiero las respuestas. La respuesta tienes que atravesar un camino que te lleve a un estado de conciencia en el cual tengas más perspectiva y te des cuenta de que todo lo que te ha ocurrido es para bien. ¿Y por qué? ¿Por qué es para bien? Porque todo viene de Dios. Entonces, si ahorita quiero, por decir, ahorita que ya estoy grande y digo, ay, bueno, está la cábala que te ayuda con las meditaciones y todo a allanar el camino. Entonces, si lo voy a allanar, entonces estoy pidiendo que me quiten los obstáculos. ¿Para qué crees que estamos haciendo este taller? Para saber cuáles son esas estrategias que hacen que en tu vida aparezcan obstáculos. Y esos obstáculos, de alguna forma, nosotros los atraemos, porque hay parte de nosotros que tenemos que elevar. Entonces, Y, y como el como, contrato, eso sería como el contrato del alma, que aceptas los obstáculos y ya aquí ya no los quieres. claro, toda esta película de vida ha sido diseñada para que tú te eleves. O sea, allá arriba acepté mi guión de vida y vengo Claro. acá y no lo quiero y No, quiero no, no, quitarlo. no lo quieres, no. Aún no recuerdas quién eres. Uy, Dios, sí, está paradójico y Sí, es difícil, pero en difícil. realidad, en realidad cuando tú tienes una elevación de conciencia, te das cuenta de que no hay paradoja. La paradoja siempre viene del aspecto dual del ego. Y nosotros no podemos llegar a tener respuestas desde esa dualidad del ego, porque en el mundo dual no están las respuestas están en el mundo de la unidad. O sea que todavía no tengo como clara del por qué me tocó pasar Pero, todo eso, pero ¿no? date cuenta que esto es un camino, es un proceso, y lo primero que tienes que tener paciencia, y uno de los atributos del creador es la paciencia. Tienes que aprender a tener paciencia contigo misma. Ok, O pues ya no sea, sé no sé si la paciencia va a ser hasta que ya, no sé, termine mi vida y no logre yo las cosas que quiero y ahí es donde dices, bueno, hasta dónde es la paciencia y hasta dónde, ay, no sé, estoy media. te digo que tengas tranquilidad, que tengas paciencia, y ya verás cómo estamos recorriendo un camino, y de lo que se trata es de darle herramientas a las personas para
a través de descubrir cuál es ese enemigo interno que todos tenemos y ir quitándole poder. Ese espacio, por así decirlo, no es espacio, ese espacio mental que ocupa el ego, que lo ocupe Dios. Ok, ok, ok. Es como, como asumirte en que puedes. Y bueno, pero hay más. Mejor después hablo contigo. Bueno, tranquilo. Porque sí hay muchas. Por ejemplo, había una persona que decía, alguien quería cantar ópera y no tenía el registro de voz para cantar ópera. Entonces, ¿cómo puede decir yo soy, yo soy, yo soy y yo voy a lograrlo? Dice que si no lo va a lograr porque no tiene el registro de voz para hacerlo. ¿Sabe? Entonces, ¿hasta dónde dices yo soy, ok, me quito los obstáculos y voy a lograr algo que no me toca? Eso tiene mucho que ver con el sentir No sé, y ahí tiene me quedo y a ver si mucho me que ver oigo con el porque sentir. mi conexión Y está mal. eso lo veremos en los Ya me módulos atoré. de las emociones. Tiene mucho que ver con el sentir, porque hay un sentimiento impactado en tu mente subconsciente que te hace creer que no puedes. Y el subconsciente reproduce a la perfección lo que hay grabado ahí. Y la forma de revertir eso es sentir con una intensidad mayor que la que impactó tu mente subconsciente. Y eso lo veremos. Bueno, pues ya con esto me despido. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Eh, Se me fue la señal, eh, ya no oí, pero decía que bueno, muchas Ay, después yo gracias a tenía todos. una pregunta por ahí, pero bueno, si ya Sí, se acabó. sí. Dime, Norma. Bueno, shalom Chalón, y, sí, me da ok, mucho después gusto lo veremos, poderlo está esto a cortándose. ver. Con la chica que me antecedió, pues, que Hashem pues, le proporcione mucha fuerza claro. y mucha tranquilidad, Pues sí, pero y oigo así tran- medio intermitente. tranquila porque a todos nos pasa. Y de verdad, cuando entiendes, cambia la vida y se cae el velo. Exacto. Mi pregunta, Asher, es, no sé si sea tan concreta o me estoy imaginando cosas, pero este recorrido del ego en esta parte de las sefirot, gráficamente se puede observar. Sí. ¿Hay algún recorrido? ¿Cómo sería eso a El, través del el- árbol de la vida? el ego fundamentalmente opera a través de la sefirá de Yesod. Y veremos que en Yesod hay muchos ingredientes y muchas facetas con las que el ego opera. El sexo, las adicciones, las relaciones sociales. Eso es un aspecto súper amplio. Por eso debemos trabajar mucho esa sefirat para abrir el grifo de bendiciones a través del árbol de la vida. Eso lo veremos. Gracias, Asher. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Dentro de un ratito subiré la sesión de hoy y la verdad que agradeceros mucho que estéis aquí. Es muy importante tomar conciencia de estos patrones de comportamiento, casarlos en nosotros y quitarlos, porque ya llega un momento que te cansas de sufrir, te cansas de sentir dolor y lo que quieres es tener un camino más liviano y acompañado de la sabiduría. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.